En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu. Se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte muy elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien yo quiero. Todo será tuyo si te arrodillas ante mí y me adoras. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Nos habla hoy la palabra de Dios sobre las tentaciones que sufrió Jesús, las tentaciones que el enemigo de Dios le puso cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Por qué está en el desierto Jesús y por qué las tentaciones? Bueno, Jesús es Dios, pero así como es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y como verdadero hombre necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Y para poder cumplir una misión que no solamente consistía en predicar y en hacer milagros, sino en morir en una cruz de una manera dolorosísima, Jesús se va a preparar para esto y se va entonces al desierto. Pero el Espíritu Santo lo guía al desierto y por el desierto. No solamente lo lleva a este lugar a hacer este sacrificio, a hacer este ayuno Jesús, sino lo lleva, pero lo guía. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Nosotros vivimos un desierto espiritual. Este desierto espiritual es consecuencia del pecado original y de los pecados personales que hemos cometido. Toda persona que no sienta el amor de Dios está en el desierto espiritual. Va a estar en un desierto espiritual. Por eso la ansiedad de tantas personas, aunque son amadas por sus papás, son amados por su familia, por su esposo, por sus hijos, siempre hay la sensación de que falta algo. Falta algo. Y ese algo que falta es el amor de Dios. El ser humano solo puede quedar tranquilo, puede quedar en paz cuando conoce el amor de Dios. Mientras no conozca el amor de Dios, por más que le busque y por más que haga, no va a poder tener paz, porque siempre va a sentir que le faltó algo de todos modos, que algo le faltó. Entonces, el que no ha experimentado el amor de Dios, no solamente conocer, porque nosotros podemos saber que nos ama, pero eso es diferente de sentirnos amados por Dios. El que no ha tenido la experiencia de sentirse amado por Dios, vive en un desierto espiritual. Lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, eso no importa, va a estar viviendo en un desierto espiritual. Aunque diga que es feliz y que se la pasa muy bien, que va a muchos lados, que tiene mucha gente que los ama,
No, por eso hay artistas que los amaba casi todo el mundo y terminaron suicidándose. El amor humano no nos llena a nosotros, el amor humano no nos llena. Por eso vamos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados ¿para qué? Para que ese desierto espiritual que estamos pasando no nos mate. Porque el desierto nos puede matar. Nosotros no hemos sido creados para el desierto, no hemos sido creados para vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. En el que sería 1700 allá en Alemania, un rey quiso hacer un experimento terrible. Dijo, ¿qué pasará si a un bebé nadie le habla? ¿Qué idioma hablaría? Entonces él quiso que un bebé, varios bebés, fueran llevados a un lugar donde se les tratara muy bien, pero nadie los abrazara, nadie les hablara, nadie les diera un beso. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron todos. Todos se murieron. Después, no hace mucho tiempo, un hospital también allí en Alemania, un hospital tenía un muy bajo índice de mortandad infantil y todos los demás hospitales morían muchos bebés, solamente en ese hospital no. Y entonces pues mandaron a investigar qué hacía de diferente ese hospital para que no murieran tantos niños. Y la única diferencia que encontraron es que una enfermera que ya estaba pensionada, todos los días iba al hospital y levantaba a los niños, los cargaba, les cantaba, los besaba, y esos momentitos de sentir amor los hizo que vivieran. ¿Para qué? Para esperar otro momentito, para querer recibir, querer volver a sentir otra vez ese momentito de amor. Nosotros no estamos hechos para el desierto. Acuérdense cuando Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando creó a Adán y estaba solo Adán en el paraíso, no es bueno. Nosotros no hemos sido creados para esa soledad. Necesitamos tener momentos, pero no hemos sido creados para esa soledad, para ese desierto. Entonces como todos hemos pecado, unos más y otros menos, unos más grave, otros menos grave. Entonces, como todos hemos pecado, todos necesitamos ser llevados, guiados por este desierto que ha provocado los pecados que nosotros cometimos. Necesitamos ser llevados por el Espíritu Santo, necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, todos necesitamos. Cuando a nosotros nos van a hacer sacerdotes, cuando uno va a recibir el orden sacerdotal, lo mandan a uno una semana de retiro espiritual, alejado de todos y de todo, sin celulares y sin nada, alejado de todo, una semana. Aquí son 40 días, ¿verdad? Pero en las diócesis regularmente es una semana de retiro, una semana para estar delante de Dios, en silencio delante de Dios, en silencio. ¿Por qué? Porque hay que dejarnos guiar por Dios. Hay que dejarnos guiar. ¿Por qué en silencio? Porque necesitamos guardar silencio para poder escuchar a Dios. Nosotros somos escuchados por Él, pero nosotros tenemos que escucharlo nosotros a Él. Y por eso es tan importante tener momentos delante de Dios en silencio, no un vacío de la mente. Eso no es de nosotros, no ese tipo de cosas, de meditaciones, no. Lo de nosotros es un silencio de escucha. Es tratar de escuchar a Dios, no con estos oídos. El Señor nos habla de muchas maneras, el Señor nos habla, pero es importante el silencio. Yo les platicaba de aquel monje, no era un monje, era un monje que duró 40 años pidiéndole a Jesús que le hablara.
Le decía, dime una palabra nada más para que mi fe crezca, para hacer más, todos los días, todo el día. Señor, quiero escuchar tu voz, por favor háblame, dime algo. Y si se despertaba en la noche, lo mismo, volvía a decir, Señor, no he escuchado tu voz, quiero escuchar tu voz. 40 años pidiéndole a Jesús, es que el monje que quería escuchar la voz. Y a los 40 años escuchó la voz de Jesús que le dijo, pues cállate. Por eso necesitamos estar delante de Dios en silencio de escucha. A lo mejor alguno podría llegar a escucharlo, pero no necesitamos escucharlo. Lo que necesitamos es entenderlo. Entender qué quiere de nosotros y cómo quiere que hagamos las cosas nosotros. Eso es lo que necesitamos entender, y eso nos lo puede dar Él. El Espíritu Santo nos puede iluminar, pero si nosotros nos callamos un momento delante de Él. Entonces, por eso a nosotros cuando nos van a ordenar nos mandan una semana a un retiro espiritual. Tristemente a los matrimonios no los mandan a un retiro de una semana para que estén delante de Dios y se dejen guiar por Dios. Por eso traen la cara que traen, ¿verdad? Porque se fueron a la brava, se aventaron a lo que quisieron y bueno, pues miren, ¿no? Por eso la cara que traen. Pero si nosotros guardáramos más silencio delante de Dios, podríamos ir aprendiendo a dejarnos guiar por Él, entendiendo cómo se comunica Dios con nosotros, porque es diferente con cada persona, porque cada persona somos diferentes y Dios se comunica de una manera diferente con cada uno de nosotros. Este es muy importante. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios lo libera, pero para pasar de la esclavitud a la libertad hay un desierto de por medio. Es el espacio en el que Satanás va a hacerle la lucha para que no continúes. Va a hacerle la lucha para desviarte, para que te pierdas, para que no llegues a la tierra prometida, lo que Dios está prometiéndote. Para eso el enemigo va a trabajar durísimo, durísimo en lo que nosotros pasamos de la esclavitud al desierto, de la esclavitud hacia el desierto, y nosotros también vamos a pasar por ese desierto para poder alcanzar la libertad. Por eso vamos a tener que pasar por guiados. Nosotros necesitamos ser guiados, no cargados. Porque si podemos, si somos guiados, sí vamos a poder cruzar el desierto. Este ejemplo que ya había puesto, pero nos ayuda mucho, permítame repetirlo, de aquel señor, un señor que muy rico, y mandó a su hijo en avioneta con su piloto, mandó a su hijo a un lugar y la avioneta iba atravesando el desierto de África, se descompone la avioneta y a un aterrizaje forzoso el piloto se golpea en la cabeza, le sale sangre, el niño se espanta, ¿verdad? Se despierta, se espanta y sale de la avioneta para pedir ayuda, un error muy grave porque todos iban a buscar la avioneta, ¿verdad? Pero él sale corriendo para ver si lograba encontrar a alguien que le ayudara al piloto. Y llegan, encuentran la avioneta, no está el niño, y el papá manda avionetas y avionetas, 2 días, 3 días, 4 días, y nada, no encontraron al niño. Entonces al papá se le ocurre algo, mandó a hacer papeletas chiquitas, papeletas donde venía la foto, por ejemplo, de una planta, y decía, esta planta se llama así, esta planta se come, otro papelito, esta planta, escárbale, la raíz tiene mucha agua, con eso te vas a hidratar, masticas la raíz y luego la tiras, no se come, ¿ve? Y luego abajo, te estoy buscando, te voy a encontrar. Es de que el niño sintió eso, me va a encontrar, es de que le echó ganas, no se tiró a la depresión, mi papá me está buscando y me va a encontrar. Entonces, gracias a que el niño leía los papelitos y siguió las indicaciones, pudo sobrevivir en el desierto. ¿Por qué nosotros estamos muriendo en este desierto espiritual? Porque todos los escritos de Dios los hemos abandonado, los tenemos olvidados. Ahí viene cómo cruzar este desierto y no lo estamos haciendo. No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dejó escrito porque sabía que lo íbamos a ocupar.
Sabía que lo íbamos a ocupar. Por eso tenemos que regresar a hacerle caso, a escucharlo en su palabra, tenemos que escuchar su palabra, conocer. Ahí vienen las indicaciones para sobrevivir en el desierto. Ahí vienen, pero muchos nunca se les ha dado flojera hacer un curso de Biblia, alguna cosa que les ayude a entender la Biblia. Nada, ni siquiera las Biblias que tienen están todas llenas de polvo. Uno les dice, a ver, préstame tu Biblia. Cuando uno llega a una casa y sacan una Biblia, así está su vida espiritual. Así es su vida espiritual. Ahí lo refleja absolutamente todo. Entonces, en este camino, este desierto, el enemigo de Dios va a tratar de engañarte, va a tratar de desviarte. Él no te va a hablar al oído, no se va a presentar con cuernos todo rojo, con una cola larga y picuda. No, 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 no. Él ya no se presenta así, se va a presentar como alguien interesado en tu bien. Por eso es difícil. La tentación no se presenta como pecado, la tentación no se presenta como algo malo. Es como cuando le ofrecen al joven droga. No, le dicen, te vas a sentir bien, se te va a quitar este problema que traes, este dolor que traes de tu familia o de tu pasado. Tómate esto, usa esto. Nunca le explican lo que va a sufrir en los centros de rehabilitación. Eso nunca se lo explican. Así es el pecado. Te presenta un aparente bien, pero te oculta todo el mal que va a provocar en tu vida. Y el enemigo de Dios pone esas tentaciones, a todos nos pone tentaciones para que la persona piense que no puedas cruzar el desierto. Y entonces por eso mete en la cabeza de muchas personas que ese sufrimiento que traes no lo mereces. Que tú no mereces sufrir tanto, que Dios es injusto permitiendo que tú sufras tanto, si tú que le has echado tantas ganas en la vida, ¿cómo es posible? Y va haciendo que Dios en tu corazón vaya quedando como culpable y tu corazón quede resentido. Y muchos se lo creen porque parece verdad. Porque parece verdad. Y entonces les van metiendo a muchos, tú mereces ser feliz. Pero no le dicen que existe una felicidad más grande que la felicidad de la tierra. Y no les dicen que buscando la felicidad de la tierra pueden perderla del cielo para siempre. Eso no se lo dicen. Es que el mal siempre disfraza lo malo con una apariencia de bien, con una apariencia de verdad. Siempre el pecado actúa así. Por eso tenemos que aprender de Jesús. En estas tres tentaciones que Jesús tuvo, tenemos que aprender de Él y ver también a su enemigo. Cómo ataca el enemigo, cómo atacó a Jesús y cómo nos va a atacar también a nosotros. Cómo le está haciendo. Vamos a la primera tentación que Jesús va a sufrir. Primero, fíjense cómo Satanás no llegó el primer día de ayuno. ¿Por qué? Porque el primer día de ayuno no ocupas nada. El primer día de ayuno pues uno lo aguanta más o menos fácil. Pero 40 días se esperó hasta casi el último día. Se espera el enemigo hasta casi cuando ya falta poquito para terminar, porque él espera a que nuestra necesidad crezca, que nuestra necesidad crezca. ¿Y qué es lo que le presenta? ¿Qué es lo que le pide el enemigo de Dios a Jesús? Convierte estas piedras en pan. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, ¿hubiera sido pecado? No, no hubiera sido pecado que hiciera un milagro de convertir piedras en pan. Eso no hubiera sido un milagro. ¿Ven cómo no se nota el veneno que lleva? ¿Ven cómo no se nota que Jesús convirtiera? Tiene hambre y tiene el poder para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que está oculto allí? Que si Jesús lo hubiera hecho, rompe el ayuno. Y si rompe el ayuno, no queda preparado para cumplir la misión. Es más fácil entonces, hubiera sido fácil que Satanás lo hubiera desviado, lo hubiera engañado y Jesús no hubiera terminado cumpliendo la voluntad de Dios. Eso no se veía. Jesús sí lo vio. Jesús sí lo vio porque no está metido en las cosas del mundo ni en el dolor propio como nosotros lo hacemos.
Él no estaba metido en esto y él pudo ver la astucia y el veneno de Satanás. Satanás quería que rompiera el ayuno y no quedara Jesús preparado para cumplir aquello que Dios Padre le había pedido. Aquí también otra cosa que podemos ver es que Jesús no se deja guiar por Satanás. Le está echando mentiras, está echándole su vaho de serpiente para que Jesús deje de hacer lo que está haciendo, que a él no le conviene. Porque si Jesús como hombre se fortalece todavía más, él no va a poder contra él. Por eso tenía que romper el ayuno de Jesús, pero no pudo. Jesús no se deja que Satanás lo guíe. Jesús no se deja, aunque le diga cosas que sean verdaderas. Jesús conoce bien. Por eso es la importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en general? Y luego en particular uno va conociendo poco a poco, muy poco a poco. Entonces, hay muchas personas que sí se han dejado guiar por Satanás. Sí se han dejado guiar y ya están divorciados. Y ya que están divorciados, se dan cuenta que se equivocaron. Y algunos hasta que llegan al juicio se dan cuenta que se equivocaron. Algunos no se van a dar cuenta ni siquiera en lo que les reste de vida. Otros sí se alcanzan a dar cuenta. Hay muchos que se dejaron guiar por Satanás sin darse cuenta quién es el que los guiaba y terminaron en la cárcel. Y hay otros que terminaron muertos o sus hijos muertos. Se dejaron guiar por un asesino. Se dejaron guiar por quien los odiaba. Fíjense lo peligroso que es eso. Por eso Jesús no se deja guiar por Satanás, no se deja guiar. Las tentaciones son muy sutiles. No siempre se ve la verdad. Y cuando el enemigo de Dios utiliza a una persona para tratar de derribar a otra, utiliza de manera especial a los que más amamos. ¿Por qué? Porque son los que más nos duelen. Son los que más nos duelen, las personas que amamos. Entonces va a utilizar a los que amamos para golpearnos, para herirnos, para que no terminemos de recorrer ese camino, porque Él pierde. Él pierde no solamente esa persona, sino que a través de esa persona Dios puede hacer maravillas, maravillas. Pero utiliza personas que están a nuestro alrededor. A veces utiliza a las mamás. Yo no sé si ustedes hayan oído mamás de esas que le están encima de los hijos hasta que los hartan, y ya cuando se revelan los hijos hartas y ellas, yo lo hago por tu bien. Y se sienten felices porque piensan que sí lo hacen por el bien de sus hijos. Caen redonditas en el engaño, les están haciendo la vida imposible a todos, pero ellas piensan que es por su bien. Vean lo que puede hacer el enemigo de Dios. Vean, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. No podemos atravesar ese desierto sin la ayuda de Dios. No se puede atravesar ese desierto sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Va metiendo frases en la mente. Los papás que empiezan a luchar para sacar a sus hijos de los vicios, para sacar a sus hijos de la falta de fe, y empiezan a luchar, y el enemigo les empieza a atacar con cosas que los desilusionen, que los desanimen, y entonces empiezan frases que no entran por los oídos, que van directo a la mente o al corazón. Eso que haces por tus hijos no sirve de nada. Mira cómo están, están peor, no sirven para nada. ¿Para qué? Para disminuir la fuerza, la confianza en la persona que está orando por otra persona, y que el enemigo ve que le están arrebatando todo, pero físicamente eso no se ve. Eso no se ve, por eso él tiene que detener a la persona y le tiene que meter todas las ideas que sean capaces de frenar el camino de esa persona, frenar la oración de esa persona, frenarla. Lo intentó con Jesús cuando llevaba la cruz. Esto se representa muy bien en la película de Mel Gibson de La Pasión. Cuando Jesús va con la cruz y el enemigo va en un lado, en la banqueta, va con un hombre deformado, ¿verdad? Y lo lleva cargado, y mientras Jesús lleva la cruz, aquel hombre así deformado, pequeño, le va acariciando la cara y se le pone enfrente. Mira, a mí es el que me quieren y tú muriendo por él. ¿De qué sirve si a mí es el que me quieren? Mira cómo me acaricia, y mira, a ti ni te toma en cuenta, y tú ahí con esa cruz, tírala.
¿Para qué vas a morir por estos que ni les importas tú, ni les importa la salvación? Son tentaciones durísimas. Fueron tentaciones durísimas, y así como le con Jesús, así le hace con la mamá, así le hace con el papá. Cuando el hombre está luchando para que el matrimonio no se rompa, cuando la esposa está luchando para que el matrimonio no se destruya, y viene el ataque: mira, hombre, aquel ni hace nada, tú ahí haciendo todo, mira, ni siquiera le importa, mándalo a volar, hombre, y búscate a alguien con quien sea feliz. Son las tentaciones. Son las tentaciones que van a llover a la mente. Qué difícil es, lastimados y con esas ideas. Por eso es que tantos matrimonios se han destruido, tantos matrimonios se dejaron guiar por Satanás. Esa es la única razón. Se dejaron guiar hacia el pecado, y después vienen las consecuencias. Después de dejarse guiar por el pecado, vienen las consecuencias. Esto siempre ha pasado, pero como que nosotros no aprendemos en cabeza ajena. Nos falta todavía para aprender en cabeza ajena. No, dice Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Jesús voltea y le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y verdaderamente nosotros vivimos de Dios. Nosotros vivimos de Dios. Nosotros no vivimos solo de lo que comemos y de lo que tenemos. No solo de eso. Me tocó conocer a mí a un místico. Él era ruso. Su papá era, por supuesto, de una mentalidad totalmente contraria a la Iglesia Católica, y este joven se encuentra con Jesús, y se transforma, ¿verdad? Se convierte, se bautiza, y su papá le pide que renuncie a eso y que regrese a lo que ellos creían, y él le dijo que no. Y lo mandó matar llevándolo a Siberia. Siberia es el lugar más frío del mundo. Entonces a muchos los llevaban allá a que murieran congelados. Y se lo llevan, y dice él: y mi papá me ordenó que no me dejaran ninguna chamarra. Quería que se muriera de un frío terrible, sin ninguna protección de nada. Y dice él: yo dibujé una cruz en la pared, dibujé una cruz y me puse de rodillas delante de Jesús. Dice: entonces apareció esa hermosa mujer, la Virgen María. Dice: y ella me cubría con el manto que ella traía, y así soporté lo que nadie soporta ni con chamarra. Yo soporté el frío de Siberia, porque ella todos los días venía cuando yo me ponía de rodillas y me cubría con un manto que tenía. Un hombre enamoradísimo. Él dibujó muchas imágenes de la Virgen, muchas imágenes. De hecho, al final de su vida vivía de dar su testimonio y de las pinturas que hacía de la Virgen. No solo de pan vive el hombre. Vive cuando Dios dice: quiero que viva, vive. Esté donde esté y sea lo que sea, cuando Dios dice quiero, se realiza lo que Dios quiere. Por eso, no solo de pan, aunque uno a veces siente que uno se está muriendo porque le falta algo, porque le falta a alguien, no te vas a morir de eso. Si Dios no lo permite, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra viene del amor de Dios. Es una palabra de amor para nosotros, es una palabra de amor. Así de que verdaderamente lo que nos da vida es lo que viene de Dios para nosotros. Eso es lo que da vida, no lo que nosotros creemos que nos daría vida, no lo que nosotros creemos que necesitamos para tener vida. Solo si Dios quiere, eso nos puede dar vida, y si no, no. ¿Cuántos de ustedes pensaban que si no se casaban con la persona con la que se casaron, entonces no iban a soportar esta vida? Y miren la cara que traen ahora. No todo lo que nosotros pensamos que es vida, es vida. Lo que nos da vida es lo que viene de Dios. Y si Dios nos sostiene, ya no importan las circunstancias que nos rodean. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan. Entonces tenemos que aprender a no depender de lo material.
Segunda tentación, el enemigo es vencido, queda rabioso, pero no deja que se note. No se da por vencido. Ya lo vencieron, pero no se da por muerto. Se vuelve a arrojar contra Jesús. Se vuelve a arrojar, pero ya no en cuanto al alimento, sino en las apetencias del cuerpo y del alma. Y entonces dice la palabra de Dios que lo lleva a una parte alta y le dice, mira, le muestra en un momento todas las riquezas que hay, todo lo que se puede hacer con el dinero. Imagínense, echen a volar poquito la imaginación. Si tuvieras tú, si te encontraras mucho oro, tendrías la posibilidad de tener todo lo que quisieras. Todo lo que quisieras. Pero mis hijos, si alguien se encontrara una cantidad grande de oro y tuviera todo lo que quisiera, perdería a Dios. Ya no tendría tiempo para Dios. Solo tendría tiempo para seguir alimentando lo que quiere. Pero el enemigo le presenta, fíjate todo lo que puedes tener, lo que se te ocurra. Y es más, si no quieres ver a alguien, lo quitas del camino. Con el dinero puedes quitar a esa persona del camino. Jesús, ¿por qué le puso esta tentación a Jesús? Porque Jesús escogió la pobreza. No escogió la miseria, porque la miseria ofende a Dios. Escogió la pobreza, una pobreza escogida. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que no quiero depender de las cosas del mundo, pero esto no significa no voy a trabajar y que todo llueva de Dios. No, no, significa no voy a depender de esto. No voy a depender yo de esto, de las cosas del mundo. Entonces Jesús quiso ser pobre, repito, no miserable, pero sí pobre. Y el enemigo de Dios le quiere arrancar del camino de la humildad, llenándolo de cosas, todas las riquezas del mundo y todos los placeres del mundo. Todos los placeres. Eso se lo presenta el enemigo de Dios. Es que ¿quién no cae en estas tentaciones? ¿Quién no quiere tener más dinero? ¿Quién no quiere salir de deudas? Cosas que le están purificando para llevarle al cielo. Pero la persona quiere gozar, quiere tener, quiere vivir bien aquí. Y sacrifica el cielo por vivir bien aquí. Cayó en la trampa del enemigo. Cayó en la trampa del enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Jesús quiso nacer pobre. Y el enemigo de Dios le hace ver todo esto y se lo ofrece. Si te postras y me adoras. Esa es la necesidad ensordecedora de Satanás, que no le permite ver la realidad. Lo que él necesita ser adorado, quiere ser adorado. Te doy todo, pero ¿qué es lo que está ofreciendo? Él dice, todo me ha sido dado. No es cierto, lo robó. Eso no se lo dio Dios, eso lo robó al reino de Dios. Lo robó al reino de Dios. Los placeres Él los controla, porque Él los controla desde que dejamos de tener buenas intenciones, desde que dejamos de tener sentimientos buenos para convertirse en pasiones desordenadas. Ese es su reino. Entonces Él lo controla, por eso le dice, eso sí es verdad, yo te lo doy todo a ti si te postras delante de mí y me adoras. Eso que Él compra, Dios lo merece. Por eso Dios no compra la adoración. Él merece la adoración de su pueblo. Merece la adoración. Y muchos han caído en esa trampa del enemigo, olvidando que esas cosas que el tener más, a veces lo único que resulta es en que nos hace olvidarnos más de Dios. Pero Jesús, que abrazó la pobreza, desprecia esa riqueza que no lleva a Dios. Que entonces la riqueza es mala. No. Él nos quiso dar un ejemplo, pero hay personas que la riqueza no les estorba para llegar al cielo. No es la fuente de su felicidad. Por eso tenemos a San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, era rey, tenía mucho dinero y sin embargo no puso su corazón en el dinero y se santificó. Entonces podemos, aunque tuviéramos dinero, santificarnos, sí se puede,
pero Jesús nos enseña el camino de la humildad. Y entonces Jesús le responde a Satanás, está escrito, solo a Dios adorarás, solo a Dios. Entonces desprecia todo lo que no lleve a Dios, todo lo que nos acerca al enemigo. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros. ¿Tú lo que quieres te llevaría a Dios? ¿Lo que tú le pides a Dios te llevaría a Él o no? Es algo que tienes que buscar, tienes que pensar muy seriamente. El enemigo ya 2 veces, pero no quiere darse por muerto. Va a intentarlo una tercera vez. La soberbia de Satanás no le permite intentarlo más de 3 veces. La soberbia de él, si no cae la persona, ni en la primera, ni la segunda, ni la tercera, huye. Huye antes de que sea peor su derrota. Él no soporta mucho eso, por eso es tan importante saber ser guiados por Dios para enfrentar la tentación. Fíjense cómo Jesús no nos enseña en el Padre Nuestro a pedir, quítame la tentación. No. ¿Qué es lo que nos enseña a pedir? No me dejes caer, no me sueltes para que yo caiga porque no tengo la fuerza. No me dejes caer en tentación, porque la tentación tenemos que atravesar ese desierto para llegar a la libertad. Tenemos que atravesar ese desierto para poder llegar a la libertad. Y entonces el enemigo va por su tercera tentación. Estas 3 tentaciones engloban todo tipo de tentaciones que nosotros pudiéramos tener. Pertenecen o se desprenden de una de estas 3 tentaciones. Lo lleva el enemigo a la parte más alta del templo, y como Jesús lo derrota con las Sagradas Escrituras, Satanás también se sabe las Sagradas Escrituras, utiliza las Sagradas Escrituras para la última tentación. Arrójate de aquí, porque está escrito, así como Jesús lo había dicho, está escrito, así también lo repite el enemigo. Arrójate, porque está escrito. Hoy lo escuchamos en el Salmo. Porque está escrito que el Señor ha mandado sus ángeles para que tomen tus pies y tus pies no tropiecen con piedra alguna. Así es de que lánzate. Él lo prometió, lo tiene que cumplir. Ese es el pecado, esa es la tentación de que yo le doy algo a Dios y me tiene que cumplir. Ya recé y me tiene que cumplir. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no me está cumpliendo si yo estoy haciendo algo por Él? Esa es la tentación. Controlar a Dios a través de lo que nosotros hacemos. Control de Dios. Y Dios no se deja controlar, por eso hay muchas cosas que no nos da. Y sí nos iba a dar, pero la postura que nosotros tenemos nos haría daño. Si Él nos da todo lo que le pedimos, vamos a pensar que está a nuestro servicio. Nos sirve porque nos ama. No está a nuestro servicio. Nos sirve porque nos ama. No está obligado a hacernos caso. No está obligado a pagarnos lo que nosotros hacemos. No está obligado el Señor. Y entonces aquí el enemigo quiere que Jesús force a Dios a que haga un milagro, lo obligue, lo force a través de la confianza en Dios, que obliga a Dios a que haga un milagro, es decir, que hagamos nosotros, que Dios haga lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. No lo que Él quiere. Y luego vienen esas tentaciones, esas obscuridades mentales que nos empujan a la persona a decirle a Dios que si no me cumple lo que le pido, me enojo con Él. Como el niño con su mamá no le da el chocolate, no le quiere hablar, se voltea, no quiere ni verle la cara, porque no le dio chocolate su mamá, aunque esté diabético, pero no le dio chocolate su mamá. Es la misma situación. El hombre haciéndole un berrinche a Dios. Entonces me voy a salir de la iglesia, ya no voy a misa, ya no me confieso. Si Dios no me hizo lo que yo quería, estoy enojado con Él. Es esto. Tienes que hacer, Dios, lo que yo te diga. Entonces, ¿quién es Dios?
Entonces, ¿quién es Dios? ¿Es Él o yo? ¿Quién sería Dios en ese caso? No, aquí Jesús se niega a forzar a su Padre Celestial a que haga ese milagro, se niega a forzarlo. Por eso Jesús responde, también está escrito, porque lo que el Satanás dijo sí era verdad. Él sabe utilizar la verdad, pero cambiar la intención de la verdad. Y eso cambia totalmente. Y Jesús por eso le responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No es fácil las tentaciones, no es fácil, no cualquiera puede entrar en una tentación y salir victorioso, no cualquiera puede hacer esto. Hay una historia de un monasterio donde el superior era muy santo y por eso tenía muchísimos monjes ahí, y entonces de otro monasterio le piden, por favor, mándanos un monje para que nos ayude, tú tienes muchos, mándanos uno que nos ayude. Y él dice, sí, vamos a mandar 4. Y entonces los demás monjes les dicen, 4, pero si te está pidiendo uno, ¿por qué le mandas 4? Mándale uno. Claro que no entendían los otros monjes esto, que aquel que es guiado por Dios puede entender. Y los manda y se van los 4 caminando. Y caminando pasan por un reino, visitan al rey y el rey les dice, fíjense que estoy buscando alguien de mucha confianza que se case con mi hija. Ya tiene edad para casarse y quiero que se case con mi hija. Y uno de los monjes dice, pues si yo me caso con la hija del rey, voy a ser el reino del rey, voy a ser el yerno del rey y voy a tener mucho dinero y podría ayudarle a mucha gente. Entonces yo creo que pues para ayudarle a la gente, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? La seducción del dinero. Esa es la seducción, aunque nosotros mismos nos queremos comer la mentira para sentirnos bien. Si yo soy yerno del rey, voy a poder hacer mucho bien. Siguen caminando y más adelante se encuentran con un gobernador y el gobernador les dice algo parecido, les dice, miren, yo ya me estoy muriendo y necesito que alguien se case con mi hija para que gobierne en mi lugar. Y otro de los monjes dice, pues yo me podría quedar y yo me podría casar con la hija del gobernador. Y imagínense si yo tengo esa autoridad y ese poder, todo el bien que podría hacer a las personas. Ese es el deseo del poder. El deseo del poder que se disfraza, porque el pecado siempre se disfraza, ¿verdad? Y hoy siguen caminando, ya nomás quedan 2. Y en el camino pues ya se encuentran a una mujer muy famosa, pero deprimida porque estaba sola. Y entonces uno de los monjes dijo, bueno, si yo me junto con ella, si yo me caso con ella, le voy a ayudar a que salga de su depresión y como es famosa, vamos a poder influir en mucha gente para que muchos conozcan a Dios. El deseo del placer, camuflajeado, pero es el deseo del placer. Y solamente llegó uno al monasterio. Y solamente llegó uno. Es que no todos cruzan el desierto, mis hijos. No todos cruzan el desierto. Ahorita vean el desierto cómo está creciendo. Mientras mientras menos gente vaya a los templos, más grande va a ser el desierto en el que vamos a vivir todos. Estamos viviendo un tiempo donde falta muchísimo el amor, muchísimo. Entonces, una realidad es que todos vamos a ser tentados. Todos vamos a tener que luchar contra las tentaciones y Jesús nos enseña cómo. Por eso, ¿qué nos vamos a llevar para trabajar esta semana en nuestras casas? Busquen un momento para estudiar las Sagradas Escrituras. Allí están las indicaciones de Dios para que puedas atravesar el desierto. Todos los problemas familiares, todas las enfermedades, todos los problemas de la sociedad, todo lo que tengas que enfrentar, ahí el Señor ya te dejó escrito lo que tienes que hacer. Vea las Sagradas Escrituras. Esta semana, un momentito, un pedacito, no tienes que leer un capítulo completo de nada.
un pedacito que vayas leyendo, algo que te ayude a estar en contacto con la palabra de Dios. En el mismo día, busca un momento para estar a solas con Dios y en silencio. A solas con Dios y en silencio, para que Dios hable. Para que Dios hable. Te puede hablar a través de las Sagradas Escrituras, te puede hablar a través de una homilía, te puede hablar a través de acontecimientos, te puede hablar a través de personas, lo que Él quiera. Él te puede hablar de mil maneras. Él es el que va a escoger la manera como te va a hablar, no tú. Él es el que va a escoger la manera como te va a hablar. Entonces hay que buscar esos momentos de silencio, de soledad. A lo mejor alguien dice, no, pues teniendo 7 hijos, ¿cómo voy a tener? ¿Dónde hay soledad? ¿Dónde hay momentos de silencio? Pues es que hay que buscarlo. Hay lugares donde siempre uno está solo. Cuando entra uno al baño, ya tienes un lugarcito donde te puedes esconder de todos y de todo. Ni modo, pues eso es una guerra, y en la guerra y en el amor todo se vale. Es una guerra. A lo mejor levantándote media hora antes que todos, o 15 minutos antes que todos, o 15 minutos ya que se hayan dormido todos. Tienes que buscar cuál es el mejor momento para ti, para tener momentos a solas y en silencio. No estar rezando. Sí puedes rezar, sí puedes pedir, pero tienes que dejar momentos para estar en silencio de escucha. En silencio de escucha delante de Dios. Bueno, esa es una parte, porque para vencer la tentación hay que conocer la voluntad de Dios, hay que orar y hay que ayunar. Pero resulta que muchos ayunan, y cuando ayunan les duele la cabeza, les duele la panza, se ponen insoportables y le hacen la vida imposible a todos. Por favor, no ayunen. Es pecado que ayunen, no es pecado que no ayunen, es pecado que ayunen. Si no soportan eso, no deben, porque el ayuno no te sirve de nada si estás faltando a la caridad. No te sirve de nada. Entonces, si no puedes ayunar, pues entonces busca otro tipo de ayuno. Si no puedes ayunar de alimentos, busca otro tipo de ayuno. Hay muchas cosas que podrías ayunar y que te harían bien a ti si ayunaras de eso. Muchas cosas que podrías ayunar y te harían bien. ¿Cómo qué? Ayunar, por ejemplo, y que nos daríamos cuenta que tenemos vicios que no se notan y ahí están. A ver, ayunen de redes sociales. A muchos les entraría la malilla. No van a aguantar. No van a aguantar de redes sociales, no. Pueden ponerse un horario en el que van a poder abrir el celular para revisar si tienen algún mensaje de los importantes, no de las comadres que mandan bendiciones y besitos y no esas cosas, sino alguna cosa verdaderamente importante de tu trabajo, y entonces podrías hablar, contestar y cierras. Ay, no, muchos no aguantarían. Muchos no van a aguantar, tienen un vicio y no se han dado cuenta de ese vicio, y es un ayuno que te haría bien. Es un ayuno que te haría bien. La televisión, como les decía la otra vez, la televisión, pero tienes que ayunar aquello que sí puedes tener y que lo cambias para llenarte de Dios. Les decía la otra vez, como aquella señora que me decía, padre, cuaresma voy a ayunar de televisión. No voy a ver nada de televisión. Es muy buen ayuno. ¿Y eso por qué? Es que se me descompuso. No te sirve eso, ya no ibas a verla de todos modos. Es algo que sí puedes, pero que te niegas tú para poder llenarte de Dios, para conocerlo, para dejarte guiar por el Señor. Entonces puede ser de televisión, los que todavía ven televisión, pueden ayunar. Imagínense ayunar un día de mentiras. Ni una mentira. Uy, qué difícil sería la vida. Qué difícil, ni una mentira. Es que mentimos hasta gratis. Hasta gratis. Yo una vez les platicaba de una tía
y que en paz descanse, ya murió ella, y no tenía dinero porque sí estaban en problemas económicos en ese momento, pero va a la carnicería y pues iba a comprar nada más 20 pesos de carne porque no tenía para más. Y entonces llega y pide al carnicero, me das 20 pesos de esta carne, y luego voltea y les dice a la gente que estaba ahí, es que en la casa tengo más. ¿Quién le preguntó? ¿A quién le importaba eso? Mentimos inútilmente, ni siquiera para buscar un bien ni para nada. Por eso ayunar de toda mentira, que todo lo dije, es que si nosotros ayunáramos eso siempre, después tu palabra se volvería ley. Nadie dudaría de lo que tú dices. Pero como ahorita sí dudan, tenemos que firmar, porque ya no creen en nuestra palabra. Hemos sido mentirosos, ya no creen en nuestra palabra. Antes la palabra sí valía. Antes la palabra, alguien decía y respetaba su propia palabra. Ahorita ya no. Por eso, imagínense, ¿verdad? Ayunar de esto que nos hace tanto daño, como son las mentiras. Ayunar de groserías. Ayunar de groserías, ni una grosería, ni una palabra que no se pueda decir en el cielo. Para no decir, esta no está tan grave, ni una que no se pueda decir en el cielo. Pues muchos van a estar callados todo el día. Van a tener que estar callados todo el día. A lo mejor alguien pudiera ayunar de harinas, ¿estaríamos menos gordos? Y es un sacrificio, es un ayuno que no te hace daño, que te hace bien. Podríamos ayunar, cada quien tendría que revisar de qué quiere, de qué puede ayunar. Y se tiene que revisar desde antes. El día de mañana o esta semana voy a hacer este ayuno y sostenerlo. Sostenerlo, porque el enemigo se va a aventar encima de ti. Cada vez, ¿cuándo es cuando te regalan carne? ¿Cuándo es viernes de Cuaresma? ¿Cuándo es cuando tú dices, si el borracho dice, ya no voy a tomarme ni una cerveza, ese día le regalan 3? El diablo va a poner, el enemigo va a poner a prueba lo que tú quieres hacer y te va a tratar de desviar. Por eso tenemos que ser bien firmes. Lo prometes, lo cumples aunque te cueste. Lo cumples, tenemos que recuperar la palabra nosotros. Entonces esto podemos y tenemos que llevarnos de tarea, buscar el momento para estar en silencio delante de Dios, buscar el momento para estudiar algo de las Sagradas Escrituras y el ayuno. ¿Qué vas a privarte? A lo mejor tu ayuno puede consistir en hablarle bien al que no soportas. Es un sacrificio, eso es un sacrificio. Hablarle bien al que te hizo mal, al que habla mal de ti, tú hablarle bien, es un sacrificio, nos duele, nos cuesta, y lo puedes ofrecer y te hace bien, te acerca a Dios. ¿Cuántas cosas podríamos hacer de bien? Pero y si lo vivimos, si nos preparamos, si vivimos lo que tenemos que vivir en Cuaresma, vamos a poder vivir la Semana Santa. Si no, no vamos a entender nada en Semana Santa. El que no se prepare no va a entender. Por eso hay tanta gente que se va a las playas, que se va a visitar parientes y se escudan. Es que allá también puedo vivir Semana Santa. Si estando solos no la viven, estando con parientes que no ves desde hace años, solitos se ponen en peligro de tentación, solitos, como si fueran a poder, y pues cuando vienen pues, se tienen que confesar porque no pudieron. Es que no me llevaron, es que estaba cansado, y eso es que pues el enemigo sigue cosechando triunfos sobre nosotros, no sobre Jesús, pero sí sobre nosotros. Vamos a pedirle la ayuda a Dios, toda esa ayuda que necesitamos, que es mucha, para que podamos vivir esta Cuaresma como se debe de vivir y para poder quedar bien preparados para vivir nuestra Semana Santa. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.